La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, abran sus Biblias a Juan capítulo 12, del 27 al 36. Por favor, abra su Biblia, aunque lo tenemos ahí en el PowerPoint, pero eso es para los hermanos que nos visitan, los amigos que nos visitan que no tienen su Biblia. Nosotros como cristianos tenemos la obligación de traer nuestra herramienta, nuestra arma, que es la palabra del Señor. Dice así Juan 12, 27 al 36. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco esta luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Señor por el privilegio que me das de compartir tu palabra con estos lindos hijos tuyos. Toma, Señor, control de mi boca, de la esencia, Señor, de mi vida. Quiero hablar, Señor, palabra tuya. Y yo te suplico, Señor, que hables a tus hijos en esta tarde. En tu nombre lo pido. Amén y amén. Quiero hablarles en esta tarde bajo el tema los triunfos de Jesús en la cruz. Los triunfos de Jesús en la cruz. En la cruz se condenaban los más grandes delitos de los tiempos de Jesús. Pero en una de esas cruces murió el hombre más santo que ha nacido y vivido sobre la tierra. La cruz era el símbolo de vergüenza y se convirtió en la más grande esperanza para la humanidad. Dios puso nuestros pecados sobre su Hijo y lo condenó. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por esto la agonía de Cristo fue mayor, Él recibió la descarga de toda la ira divina. La cruz, sinónimo de maldición, Cristo la convirtió en la bendición de la cruz. En la cruz, Cristo ganó grandes triunfos que deben de ser proclamados. En estos días se habla bastante de la muerte y resurrección de Jesús. Se presentan películas, se realizan actividades religiosas, pero en realidad
Se tendrá conciencia y claridad de lo que en realidad se dio en la cruz. Caminaba yo el día viernes por la tarde y veía diferentes personas haciendo la actividad de las famosas alfombras. Y es interesante, allí hay mucho arte en algunas de ellas. Pero estuve tocado a preguntarle, ¿y usted entiende qué significa esto para Jesús? ¿Qué significa esta actividad para su vida? ¿Qué significado tiene eso para nuestra ciudad, para nuestro país? Yo quiero decirles que este tipo de actividades, en lugar de abonar a mejorar la condición de nuestro país, esto lo empeora. Y alguien podría decirme, pastor, ¿pero por qué? Porque estas son actividades paganas. Esto no tiene ningún contenido bíblico. Y yo no le voy a decir, mire, me he esforzado buscando ahí respuestas, porque no es cierto. Si no necesito ir a la Biblia, porque si yo leo a la Biblia en forma constante, sistemática, yo sé que esto en ninguna parte de la Biblia lo encuentran. Entonces, todos estos servicios paganos lo que hacen es empañar la seguridad, la paz, la tranquilidad de una nación, porque allí no está Dios. ¿Sabe que si nosotros como nación buscáramos y reconociéramos con profunda conciencia ese sacrificio que ocurrió en la cruz del Calvario, y si las personas que nos gobiernan pudieran conocer realmente lo que significa el sacrificio de Cristo, lo que significa la palabra de Dios, yo les aseguro que nuestro país sería otra cosa. Porque realmente es penoso lo que está ocurriendo en nuestro país. Y esto que está ocurriendo en nuestra nación debería ser motivo para que el pueblo de Dios doble rodillas, clame por un cambio. Cuando uno oye las noticias de tanta tragedia que conmueve el corazón, pero cuando uno ve a aquellas personas que usted tuvo confianza en que ellos iban a jugar un buen papel como gobernantes de este país, como personas de bien, como personas instruidas, como personas que tenían toda la capacidad económica y no tenían ninguna necesidad de tocar el patrimonio de la nación, llena de un profundo dolor. Porque cuando uno hace un parangón o una comparación de la condición de nuestro país con los bienes que se han llevado, realmente mueve a incomodidad. Y esto se lo comento para que ustedes estén clamando al Señor por un cambio sustancial en nuestro país. Así es que vale la pena reflexionar en los triunfos de Jesús en la cruz. Porque algunas veces nosotros conocemos que Cristo murió en la cruz. Hemos visto a través de películas, hemos visto y oído a través de la radio y a través de mensajes, pero ¿qué es lo que realmente ocurrió en la cruz del Calvario? Yo he sacado algunas anotaciones y quiero decirles que en primer lugar, en la cruz del Calvario, Jesús echó fuera al príncipe de este mundo y despojó de toda potestad. Yo creo que ha sido la victoria más grande que nosotros hemos podido recibir de Jesús, porque esto ha roto la cadena de maldición que había caído sobre la humanidad. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora
el príncipe de este mundo, será echado fuera. Su poder absoluto que tenía Satanás sobre la humanidad fue cortado en la cruz del Calvario. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad de alcanzar la eternidad. Es más, si ustedes revisan el Antiguo Testamento, cómo es que expiaban los pecados el pueblo del Señor. Cada año venían al templo y el sacerdote hacía el sacrificio por los animales que le traían, y eso era de acuerdo a la capacidad económica de la persona o de las familias. Traían bueyes, traían carneros, pero había gente de escasos recursos que traían palominos. Pero esto era cada año. Pero en la cruz del Calvario, esos sacrificios terminaron porque Jesús hizo un solo sacrificio por nosotros. El pacto adámico, que fue establecido en Génesis 3, 14 y 19, a consecuencia del pecado original, allí encontramos nosotros que la mujer, que Eva, fue engañada por la serpiente. A través del engaño de la serpiente desobedeció y comió del fruto prohibido. Y ella llegó también y le ofreció del fruto a Adán, y Adán comió también y ambos pecaron. Y ahí cayó la maldición por la desobediencia de la pareja sobre toda la humanidad. Y no había manera de que nosotros tuviéramos acceso a la eternidad. Simplemente Adán y Eva nos entregaron a Satanás a partir de aquel momento, y ellos fueron sacados del jardín del Edén. Y puso el Señor a la entrada del Edén a ángeles para que no les permitiera el acceso, y maldijo la tierra Dios, y maldijo a Adán y maldijo a Eva. Y esa maldición la venimos arrastrando nosotros, y se rompió hasta que Cristo Jesús vino a la cruz del Calvario. Y vea lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nosotros hemos sido justificados por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y qué lindo cuando uno reflexiona sobre ese acto de Jesús. Creo que debería ser razón para que nosotros pasáramos la mayor parte del tiempo de rodillas dándole gracias por esa eternidad, a no ser que nosotros no valoremos realmente. Y por eso preguntaba, ¿valoramos nosotros la Semana Santa? ¿Valoramos nosotros el significado? ¿Sabemos qué contenido tiene para nuestro presente y nuestro futuro espiritual? Cristo en la cruz condenó a Satanás, lo exhibió públicamente, y es ahí donde Él nos dio acceso a esa vida preciosa, a esa vida eterna. En segundo lugar, en la cruz Jesús atrajo al pecador. Y esa fue una de las razones por las cuales Jesús murió. Porque en Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vea qué precioso lo que dice en Juan 12:32. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El comentario de Matthew Henry dice: el pecado de nuestras almas fue la angustia del alma de Cristo cuando emprendió nuestra redención y salvación, haciendo de su alma la ofrenda por el pecado. En la cruz Jesús reconcilió al mundo con Dios el Padre por el mérito de su muerte. Cristo rompió el poder de la muerte y echó fuera a Satanás como destructor. Y qué lindo, porque
nosotros somos producto de ese amor de Cristo. Antes de conocer al Señor, lo más probable es que todos nosotros estábamos en delitos y pecados. Porque tenemos un pecado original aún los jóvenes, con sus pasiones juveniles. El Señor tiene interés especial en que sean rescatados y que sean formados para tener una sociedad más digna, una sociedad más fuerte, una sociedad comprometida con Dios y con las necesidades de nuestra nación. En tercer lugar, en la cruz se nos abrió un camino vivo y nuevo. En la cruz se nos abrió un camino vivo y nuevo. Mateo 27:51 dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. La rasgadura del velo significó que Cristo, por su muerte, abrió un camino hacia Dios. Ahora tenemos el camino abierto a través de Cristo al trono de gracia, o trono de misericordia, y al trono de gloria del más allá. Cuando consideramos debidamente la muerte de Cristo, nuestros corazones duros y empedernidos debieran rasgarse el corazón y no la ropa. ¿Qué es la rasgadura del velo? Hablaba de los sacrificios que hacían los sacerdotes para los pecados del pueblo. Y lo que ocurrió con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue que hubo un tremendo terremoto, y dice que se partieron las rocas, las piedras por mitad, y el velo se rasgó. Y vea qué interesante, el velo, dice el relato histórico, de que era algo muy grueso y que era imposible de romperse. Sin embargo, el poder del Espíritu y la muerte de Jesús en la cruz partió ese velo, y el significado que tiene es que ahí terminaron los sacrificios y se nos abre el acceso para que nosotros entremos directamente a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ya nosotros no tenemos que andar buscando el recurso sacerdotal. Es más, nosotros los pastores somos instructores, pero no somos el camino para llevarle a la presencia de Cristo. Los pastores formamos, los pastores educamos, los pastores buscamos darles el mejor alimento como ovejas, pero usted tiene acceso directo a Cristo Jesús. Eso es lo precioso de esta experiencia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿No cree que es impactante, es impresionante, que antes tenían que esperar un año para ir a ofrecer un sacrificio, y ahora de repente el Señor en la cruz del Calvario rompe ese velo y te da el acceso directo para ir a Él? Ahora, ¿cómo es que entramos? ¿Cómo es ese acceso? A través de la lectura de la Biblia, a través de una vida de oración, porque no podemos llegar de otra manera. Ahora necesitamos tener una vida de santidad, tener manos limpias, corazón puro. Eso necesita una vida disciplinada de entrega y de búsqueda al Señor. Y yo sé que todos los que están aquí tienen una vida apropiada y acorde a lo que Dios exige de nosotros. Este es un esfuerzo permanente que tenemos que hacer. Cuarto lugar, en la cruz se nos dio perdón de los pecados. Lucas 23:42 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tan pronto como Cristo fue clavado en la cruz, oró por los que lo crucificaron. Él murió para comprarnos y conseguirnos de la gran cosa que es el perdón de pecados. Por esto oró. Ahí hay una gran lección para nosotros en la actitud del Señor en la cruz del Calvario con respecto al perdón. ¿A quiénes está perdonando el Señor
en ese momento. Dice que perdonó a los que lo estaban vilipendiando, a los que lo estaban crucificando, a los que lo estaban maltratando. Qué lindo cuando él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé si usted sería capaz, si estuviese en esa condición, de perdonar a aquel que lo está agraviando. ¿Sabe? Y yo creo que es difícil, porque algunas veces aquí le hacen una mala cara y se le viene el mundo encima. O su esposa no le dio la respuesta que usted quería, y usted, sin considerar a su esposa las necesidades o la crisis que podía estar pasando, usted entró en un choque. Y no hay perdón. Hay una confrontación. Sin embargo, Dios nos manda a nosotros que seamos imitadores de Él. Un día alguien me llamó por teléfono y me decía: Pastor, quiero su consejo. Me voy a ir de la iglesia. No es de esta iglesia. Me voy a ir de la iglesia. ¿Y por qué? ¿Qué le pasa? Es que, me dijo, en una reunión comenzaron a hablar mal del pastor. Y el pastor también conoció de esta situación, y parece ser que él también no solo está incómodo, sino que está pensando en irse de la iglesia. Y qué interesante, porque la situación no era realmente tan difícil, tan crítica. Y yo le pregunté: mire, ¿a usted y a su pastor lo han escupido alguna vez para que se sienta tan mal? No, me dijo, eso no. ¿A usted le han metido una lanza en el costado y lo han hecho sangrar? No. ¿Lo han agarrado con un látigo hasta hacerlo sangrar? No. ¿Le han puesto una cruz en la cabeza? No. Entonces, ¿de qué se queja, Leo? ¿De qué se queja? Y eso ocurre con nosotros también muchas veces. Su situación no es extremadamente crítico, no es difícil. Sin embargo, usted hace su momento difícil. Cuando eso ocurra, solo piense en el sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz del Calvario, y que Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que tan pronto como Cristo fue clavado en la cruz, oró, por aquellos que lo crucificaron. Fue crucificado entre ladrones, siendo Él tan especial, tan digno, tan puro. Le dieron la peor muerte, la muerte más vergonzosa, la muerte de los sediciosos, la muerte de los peores ladrones, la muerte de los asesinos. Allí y en medio, haciéndole compañía, dos ladrones, uno bueno, no, ¿verdad? Uno malo y el otro malo, porque no hay ladrón bueno. Los dos eran malos. Lo único es que uno de ellos tuvo la oportunidad de arrepentirse y decirle: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo el carácter de Jesús, perdonando y ofreciendo vida eterna. Pero tenemos esa experiencia también, que usted le ofrece la salvación, le ofrece vida eterna y le ofrece el mensaje a las personas. Algunos lo aceptan, otros le rechazan, otros le insultan, otros lo agravian, ¿sí? Y no se sienta mal. Dele gracias a Dios, porque bienaventurados son aquellos que por causa de Jesús son maltratados. Yo les invito a que tengan una vida de oración, para también tener poder y autoridad para testificar, para llevar el mensaje del Señor, para evangelizar. No podemos salir a evangelizar sin ser revestidos del poder del Señor. La experiencia de la iglesia primitiva y el éxito de la iglesia primitiva estribaba en que ellos fueron obedientes a Dios. Ellos no salieron así por así. Ellos obedecieron la orden de Jesús, que les dijo: no os mováis de Jerusalén. Hechos 1:4. No os mováis de Jerusalén hasta haber recibido la promesa del Padre, de la cual yo les hablé.
Y Jesús sabía qué es lo que estaba prometiéndole y qué es lo que estaba incitándoles a que obtuvieran. Porque sin ese poder, los apóstoles hubieran sido un total fracaso. La iglesia hubiera muerto de entrada. Hechos 1:4, no os mováis. El Señor asciende a los 40 días que anduvo con ellos después de muerto, después de haber resucitado. Y los discípulos y los apóstoles, que estaban en una cantidad de 500 o un poco más, se fueron y se refugiaron en un aposento alto y comenzaron un proceso de oración y de búsqueda hasta recibir esa promesa que es la que los iba a llevar de victoria en victoria. 10 días, pero pasaron 5, 6. Yo creo que como el Señor no les dijo que en 10 días iban a recibir, sino que solo que esperaran. Algunos se desesperaron y quiero decirles que al final de esos 500 únicamente quedó el 25%, que son 120. Esos 120 son los que fueron depositarios de ese poder que descendió del cielo, de ese bautismo del Espíritu Santo con señales o evidencias de hablar en otras lenguas. Hechos 1:8, y recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué reciben el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para ser testigo. Y testigo viene de una palabra griega que significa mártir. Eso implica que usted recibe ese poder que le va a permitir evangelizar, compartir con todo el poder, aún a costa y riesgo de ofrecer su vida en sacrificio por el Evangelio. Y vea qué lindo lo que ocurre en esa experiencia del día del Pentecostés, que dice que vino un estruendo y descendió el poder del Espíritu de Dios y todos comenzaron a hablar de nuevas lenguas. Entonces el pueblo se espantó y vino a ver qué estaba ocurriendo. Y habían por lo menos unas 14 nacionalidades ahí y llegaron a oír. Y los que estaban hablando eran galileos. Los galileos no eran personas tan instruidas. Y les sorprendió, estos son galileos, ¿por qué está hablando mi idioma? Pero no está hablando un simple idioma, ¿sí? El que estaba oyendo estaba recibiendo un mensaje, y un mensaje que lo tocó, porque era el mensaje de Dios para su vida. Pero llegaron unos escépticos y le dijeron, estos están borrachos. Y ahí se levanta Pedro y dice, no están borrachos. La costumbre judía es que tipo 9 de la mañana no podían andar borrachos. Su cultura no lo permitía. Y entonces Pedro lo reprende, le dice, no están borrachos, y aprovecha él para dar su primer discurso, Pedro. Es probable que la cantidad que había era sustancial, ha de haber buscado un lugar alto, y comenzó a dar su primer discurso. Y vean la diferencia de recibir esa autoridad y ese poder del bautismo del Espíritu Santo. Y dice que después de su discurso, 3,000 personas aceptaron a Cristo. Y yo creo que esa experiencia es la que nosotros necesitamos buscar y obtener. Necesitamos desintoxicarnos, limpiar nuestra vida y permitir que ese poder venga sobre nosotros. El poder del bautismo, el Espíritu Santo, nos va a dar un convencimiento más profundo de nuestra relación con Dios. Y vea qué interesante cuando usted lee la historia de los apóstoles. Todos los apóstoles murieron sacrificados. Unos atravesados por lanzas, otros arrastrados por caballos, otros crucificados al revés, otros al derecho, unos lanzados de terceras plantas de edificios, otros metidos a un perol de aceite hirviendo, que por cierto es el apóstol Juan, y no murió, pero salió de ese perol posiblemente chamuscado, pero no murió, y ahí lo mandan a la isla de Patmos y ahí escribe el libro de Apocalipsis. Así es que ese poder es necesario para la iglesia. Busquemos el bautismo del Espíritu Santo y que a través de esta experiencia nosotros podamos ser pioneros en esta ciudad para un avivamiento global. 12 hombres que Dios escogió
hizo que se generara un crecimiento tremendamente impactante en la iglesia primitiva. Pero ese crecimiento fue producto de haber obedecido y haber aceptado esa promesa y haber sido bautizados con esa evidencia. Así es que estemos orando y buscando que el Señor nos dé esa experiencia a cada uno de nosotros. Quinto lugar, los triunfos de Jesús en la cruz. En la cruz fue declarado Rey. Lucas 23:38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Y relata el Evangelio, interesante una explicación que dio el pastor Galán, que no son 3 evangelios, es un evangelio, escrito por 4 discípulos, pero el evangelio es uno. Dice en los evangelios de que buscando justificar la muerte del Señor, acudieron a las autoridades establecidas. Ahí estaba el rey que imperaba en Israel, Herodes. Estaba el representante del imperio romano, Pilatos, y llevaron el Señor a donde el rey, y el rey no encontró causa para que fuera crucificado. Y se lo envió a Pilatos. Pilato hizo lo mismo y revisó el caso, y entre las cosas que lo acusaban y que era casi seguro que lo iban a crucificar, era de sedición, porque él se había declarado rey. Y le pregunta Poncio Pilato, ¿tú eres el rey de los judíos? Él no dice que sí, simplemente le dice, tú lo dices. Pero aún con eso, Pilato no encontró la causa para crucificarle y comenzó ese jaloneo, pero al final los religiosos tuvieron más fuerza y al final convencieron del sacrificio de Cristo. En el interrogatorio con Pilatos, él casi expresa así: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato pudo estar tranquilo porque el reino de Cristo no es de este mundo, y la prueba la tiene él. No tiene soldados, está prisionero, sin que nadie le defienda ni luche por él. Ahí hay una imagen que habla claramente. Dice: aquel quien llevó esta corona de espinas cambió el destino de la humanidad por siempre y se convirtió en Rey de Reyes. Jesucristo, mi Rey. Jesucristo, tu Rey. Sexto lugar, en la cruz se dio una revelación clara de la deidad de Jesús. Marcos 15:39. Dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La confianza con que Cristo había tratado francamente a Dios como su Padre, encomendando su alma en sus manos, parece haber afectado mucho al centurión. Y aquí se da en esta parte cuando Cristo entrega su vida al Padre. Dice que hubo un tremendo terremoto. Las piedras, las rocas se partieron a la mitad. Y había sido muy impresionante, realmente muy impresionante, porque es insólito.
que dice que los muertos, los santos se levantaron, resucitaron y caminaron y se movieron por la ciudad santa. Y es probable que los que resucitaron ha de haber sido gente reciente, tal vez de unos 10 o 12 años, y que todavía la familia vivía, y ha de haber sido muy impactante. Imagínense cómo no iba a decir el centurión, realmente este era hijo de Dios. Y en ese momento que se levantan los muertos, que caminan por la ciudad, también es cuando se rasga el velo. Estos acontecimientos se dieron en la cruz del Calvario. Y son eventos que nosotros debemos de conocer, que debemos de recordar, porque la cruz tiene un alto significado para nuestra vida como creyente. Ahora, en la cruz anuló el acta que había en contra de nosotros. En la cruz anuló el acta que había en contra de nosotros. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí tengo un comentario bíblico que dice: el acta de los decretos era toda la ley de Dios, que después de la muerte de Cristo ya no es necesaria para nuestra salvación. Y esta ley era contraria a nosotros por la sencilla razón de que muy pocas personas podían cumplirla, y que Dios, para salvar a la mayor cantidad de personas por su infinito amor, la eliminó por medio del sacrificio de Cristo, puesto que ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Pero Jesús dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Nosotros observamos la ley, pero ya no dependemos de la ley, sino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en la gracia nuestro Señor nos permite que si nosotros pecamos, ¿qué ocurre? Porque algunas veces, consciente o inconscientemente, usted puede fallar al Señor, pero dice la palabra: hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenéis para con vosotros a Jesucristo. Pero, cuidado, no es excusa para que usted peque. Allá también en el huerto del Getsemaní, en el otro evangelio, en la otra expresión de evangelio de Marcos y de Juan, habla de que, dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuándo es que nosotros caemos en la tentación? Cuando nos hemos descuidado de la oración. Y continúa y dice: el espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. Pero eso es una gran excusa, porque queremos refugiarnos en que la carne es débil, pero hemos descuidado la primera parte: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto. Agárrese de esas dos primeras partes: velad y orad para que no entréis en tentación, y aprópiese y que el espíritu le fortalezca. No se refugie en la carne, porque la carne siempre lo va a llevar a caer en la tentación. En la cruz anula el acta que había en contra de nosotros, decíamos, y vámonos a la séptima. En la cruz fuimos reconciliados con Dios. En la cruz fuimos reconciliados con Dios. Efesios 2:16 dice: mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿A qué se refiere esta porción? Aquí está hablando de la enemistad de los judíos y la enemistad de los gentiles. Los judíos creían que esta bendición y la salvación y la relación con Dios no era para los gentiles, era exclusiva para los judíos. Pero en la cruz del Calvario Jesús definió de que la salvación no es solo para los judíos. Y dice que los judíos rechazaron tan preciosa salvación. Entonces se abrió y se rasgó ese velo para que entremos todos, judíos y gentiles,
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, le dio potestad a todos de ser hechos hijos de Dios. Y venimos en iguales condiciones de los judíos. No somos menos, no somos más. Simplemente venimos en igualdad de condiciones. Qué lindo que el Señor nos ha permitido entrar a esta familia sin establecer diferencias y amarnos como verdaderos hermanos, como hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, cubiertos por la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, y cargar también esa responsabilidad de llevar su palabra. Así es que debemos de recordar esta enseñanza de lo que significa la cruz para usted, para mí y para la iglesia. Póngase de pie. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.